del informe. Roxana, ahora hablar de la parte económica. Hay muchos datos, pero tal vez un resumen de todo lo que vimos en esta conferencia de prensa. Gracias por seguir con nosotros. Gracias. Bueno, nosotros resaltamos lo que ya se ha venido señalando en algunos medios, pero reforzamos con algunos datos que tiene que ver con la dualidad de la economía costarricense, donde tenemos una economía que crece a dos velocidades, un sector exportador y un sector de dinámica interna relacionado más con zonas francas, que crece a ritmos elevados, y por otro lado tenemos las empresas del régimen definitivo que crecen a un ritmo mucho más bajo. Resaltamos esa alta concentración de la economía tanto en actividades económicas como en productos y también en países en cuanto al sector externo. Por ejemplo, observamos que dentro del sector externo la concentración mayor es las exportaciones a Estados Unidos, pero llama la atención que casi la mitad de las exportaciones de Costa Rica corresponden a un solo sector, que son equipo de precisión y médico. Este sector ha ganado muchísima relevancia en la economía costarricense y esto genera una alta dependencia, porque también de este sector cerca del 76% de las exportaciones van precisamente a Estados Unidos. También es preocupante porque si efectivamente Estados Unidos decide establecer algún arancel adicional sobre este sector, pues definitivamente nos puede perjudicar como economía, porque es un importante generador de divisas para el país, generador de empleo y generador de crecimiento económico, porque ya vimos que está impulsada la economía prácticamente por un sector, en este caso el equipo médico, que es el que muestra el mayor dinamismo, mientras que otros más bien vienen en retroceso, como por ejemplo un sector agrícola. Sí, hay que hablar también de la inflación. Acumula 31 meses fuera de la meta del Banco Central de Costa Rica. Tal vez si hacemos un pequeño análisis sobre ese tema. En cuanto a la inflación, a nosotros nos llama la atención, ¿verdad?, que el Banco Central todavía no haya actuado con respecto al establecimiento de la meta. Ya ha anunciado que está en revisión, pero lleva muchísimos meses por debajo de ese rango meta, y también hicimos un análisis para ver si efectivamente esa inflación se ve reflejada en el costo de vida de las familias costarricenses, y lo que observamos es que la inflación afecta de manera diferenciada según el estrato de ingreso de los hogares, siendo los hogares más pobres los que en este momento tienen que enfrentar una mayor inflación. Es decir, a pesar de que la inflación general es negativa, para estos hogares pobres la inflación no es negativa porque tienen un incremento en el costo de los bienes y servicios que consumen más regularmente, y que dentro de estos son alimentos, ¿verdad? Y los hogares pobres dedican una mayor cantidad de sus ingresos a la compra de alimentos. Entonces, muchas veces por eso no se ven reflejados, mientras que otros productos de la canasta del IPC bajan de precio, como por ejemplo tiquete aéreo, computadoras, revisión técnica vehicular. Son productos que no se consumen tan seguido y además que muchos hogares no los consumen. Entonces, esos hogares que no los consumen no ven reflejado un beneficio en su bolsillo. Entonces, hay una preocupación en el tema de la inflación, porque también al haber inflación negativa, posiblemente las empresas no van a decidir aumentar salarios, pero sí las personas están teniendo un costo mayor en sus gastos, digamos, mensuales, y hay que analizarlo también no solamente en el lado de la inflación, sino en la capacidad adquisitiva del hogar. Ya hace poco salieron unos estudios donde los hogares están altamente endeudados. Entonces, se mezclan dos fenómenos. Uno, que las tasas de interés activas no bajan, que es algo que señalamos en el informe. Entonces, los hogares siguen pagando tasas de interés altas por sus créditos, en algunos casos suben incluso las tasas de interés, y eso hace que su capacidad de compra se reduzca, y sus ingresos no están aumentando, entonces cada vez pueden comprar menos, ¿verdad? Y dependiendo de esa composición del gasto de los hogares, la afectación va a ser diferenciada. Correcto, ahí solo para acotar en eso que usted está hablando, según el informe, las comidas fuera del hogar más 13%, educación un 11%, alimentos un más 11% y alquiler de vivienda un más 11%, para complementar lo que usted está mencionando. El dólar dice que va a cerrar entre 500 y 510. Esto dice que el colón se aprecia un 22% desde el 2022. Tal vez si nos explica un poco eso. Sí, y nosotros quisimos hacer un análisis de un poco más de largo plazo, en el entendido de que normalmente hacemos una comparación interanual, y lo que quisimos ver es
cómo ha crecido la inflación de enero de 2020, que fue prácticamente el inicio o más bien el fin de la pandemia y el inicio un poco más de la estabilidad económica, al día de hoy, para determinar cómo ha sido ese ajuste, tanto en inflación como tasas de interés. Como mencionaba usted, en el caso de la inflación, de ese periodo a hoy, el mayor crecimiento se ha presentado en temas de alimentos, en temas de educación, ¿verdad?, en costos de educación, en costos de alquileres, a pesar de que hay una ley que establece, ¿verdad?, que los alquileres no pueden subir más allá de la inflación. La hipótesis que tenemos es que posiblemente cada vez que las personas dejan de alquilar, la persona nueva les incrementa el precio significativamente y ha hecho que los precios hayan aumentado. También por un aumento en el costo de la electricidad en el sector de alquiler y servicios de la vivienda, está explicado por ese aumento del costo. Y en el caso de las tasas de interés, pues ya vemos que ahí, a pesar de la reducción que se ha mostrado en la tasa de política monetaria ya desde hace tiempo, esto no se ve reflejado directamente en los créditos, y más aún cuando los créditos ya son viejitos, ¿verdad?, que uno podría decir, posiblemente las tasas de interés bajan para las personas que adquieran un crédito hoy, pero si yo tengo un crédito ya consolidado de hace años, posiblemente las tasas de interés no me hayan bajado, porque eso también depende de las condiciones con las que pacte el crédito con la entidad financiera. Entonces, muchas personas no ven reflejadas esas reducciones, a pesar de que mostramos una reducción promedio en las tasas de interés del mercado. Para hablar dos temas ya para finalizar, y agradeciéndole a usted, doña Roxana Morales, el aumento o el cierre del PIB del 60%, que así cerrará este año según lo que ustedes indican. Tal vez si nos habla un poquito sobre eso. Sí, nosotros hicimos estimaciones sobre cómo podría evolucionar la deuda del Estado o la deuda del gobierno central con respecto al Producto Interno Bruto, y según los datos de hoy podría superar nuevamente el 60% del PIB y regresar entonces a las restricciones más fuertes de la regla fiscal. Sin embargo, lo que hemos señalado el día de hoy es que ayer el Banco Central de Costa Rica publicó la nueva actualización del año base de las cuentas nacionales, en este caso del Producto Interno Bruto y demás cuentas del país, y se prevé que el Producto Interno Bruto que tenemos hoy sea un poco más alto de lo que se calculaba. Entonces, al aumentar el Producto Interno Bruto y mantener el mismo nivel de deuda, la relación deuda-PIB va a bajar. Es decir, si los datos son publicados, posiblemente la relación deuda-PIB se mantenga por debajo del 60%, calculándolo con estos nuevos indicadores que va a publicar el Banco Central la próxima semana. Para terminar, la perspectiva para el 2026, ¿qué perspectiva les arroja este informe? Si nosotros tenemos una economía, ¿verdad?, que viene, y yo creo que seguirá creciendo a esas dos velocidades, y nosotros no hemos realizado ajustes estructurales en los últimos años, y creemos que la economía pierda un poco de dinamismo, particularmente por lo que ha pasado con los aranceles. Esperemos que Costa Rica llegue a un acuerdo con Estados Unidos, ya que si países vecinos lo están haciendo, ahí sí nos va a afectar a nosotros nuestras exportaciones. Si ellos no tienen, los vecinos países o los competidores no tienen aranceles y nosotros sí, nuestros productos son menos competitivos, o si Estados Unidos decide finalmente imponer más aranceles en dos sectores importantes de Costa Rica, que es el equipo de precisión y médico o microchips, y eso podría impactar negativamente el crecimiento económico. Sin embargo, de momento vemos un crecimiento un poco más moderado que este año, pero la economía siempre creciendo. Para el año entrante, tasas de interés vemos que posiblemente mantengan la tendencia a la baja, esperando que las reducciones de la tasa de política monetaria recientes del Banco Central ya se manifiesten el próximo año. En inflación no se esperan o no se prevén incrementos en los precios, ¿verdad?, por las condiciones, y en tipo de cambio tampoco. Tenemos un país con una abundancia de dólares que hace que el tipo de cambio se mantenga relativamente bajo. Bueno, ahí escuchamos a doña Roxana Morales, coordinadora de la OES UNA, y hablándonos de la perspectiva tanto económica como social de este informe OES Universidad Nacional. Desde la Universidad Nacional en Heredia, este fue un informe de José Pablo